pero hoy los tranvías funcionan en Canadá, en Estados Unidos, en Holanda, en países con una gran conciencia ecológica y países desarrollados. Son tranvías de última tecnología, de última generación, que utilizan muy poco terreno, una tercera o cuarta parte menos de la tierra que hay que disponer y tumbar árboles para abrir carreteras y vías. Mueve más gente y adicionalmente es un sistema ecológico que tiene cero contaminación y tiene una sostenibilidad de energía y de costo de mantenimiento muy económica, como es los tranvías de trocha angosta o mediana, que no ocupa más de 2 metros de ancho, cuando hacer 2 carriles para lograr el mismo flujo en los 2 sentidos implicaría disponer de 7 a 10 metros de longitud de vías, no solo por disponibilidad de tierra, sino porque ecológicamente es más rentable, socialmente es más viable y económicamente es más factible. Una propuesta innovadora que sería modelo para futuras aplicaciones en Medellín. Los grupos de investigación de Medellín se están interesando por estos problemas y le están trabajando. ¿Nos puede comentar algo de lo que están haciendo en este momento? ¿Qué perspectivas tienen? ¿Hay un grupo o un intergrupo de alguna manera trabajando estos temas? Los 4 grupos que tocan con el aspecto energético de la ciudad, estamos hablando de los grupos de la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Universidad Pontificia Bolivariana y el ITM, a la vez que estamos trabajando otras propuestas para el CIEN, Centro de Investigación e Innovación en Energía, estamos haciendo propuestas sobre tipos de combustibles para el MetroPlus. Hay una universidad que está trabajando cel de combustible, la Nacional y la Antioquia están trabajando los biocombustibles, bioetanol, biodiesel. El instituto está trabajando más en la posibilidad de vehículos híbridos, biodiesel, diésel, biodiesel, biogás, diésel, biodiesel, en términos que le puede garantizar a la ciudad que al corto plazo, 3-4 años, se le va a entregar como resultado alternativas de combustibles para abastecer el MetroPlus. ¿Qué es eso de la celda de combustible, la celda de hidrógeno? ¿Eso en qué consiste? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué dificultades? ¿Cómo es económicamente al compararlo con otras posibilidades? ¿Tecnológicamente qué implicaciones tiene? Hablar de celda de combustible es hablar del gran sueño que ha tenido el ser humano de utilizar un combustible y que los desechos o las emisiones de esa combustión no agredan al medio ambiente ni mucho menos a la salud humana. Una de las grandes ventajas que tiene la celda de combustible, que voy a entrar a detallar un poquitico, es que el producto es agua potable. Muchos nos preguntábamos en el año 1969, cuando el hombre pisó la luna, ¿cómo diablos los astronautas tomaban agua potable? Ya desde allá se estaba trabajando la celda de combustible. La historia de la celda de combustible es del orden de unos 40-45 años. ¿Qué es una celda de combustible? Es un dispositivo que transforma una energía de un combustible como el hidrógeno, que no es libre en la naturaleza, mediante una transformación energética lo transforma en energía eléctrica. Y los desechos es agua potable. Entonces estamos hablando de un dispositivo que tiene 0 emisiones al medio ambiente y a su vez puede abastecer la energía necesaria para mover un vehículo, para abastecer de energía eléctrica una planta, para abastecer de energía necesaria a un portátil. Ya hoy, inclusive, hay portátiles en el mundo entero que se venden con pequeñas celdas de combustible. ¿Cuáles son las desventajas de la celda de combustible? Primero, necesita un combustible como el hidrógeno, que no es libre en la naturaleza, y para poderlo utilizar dentro de la celda de combustible debemos almacenarlo a muy alta presión, casi la misma presión con la cual se almacena el gas natural en los cilindros, en los diferentes vehículos o buses que están ya reconvertidos a ese tipo de tecnología. Segundo, el hidrógeno es muy costoso en su elaboración. Al no estar libre en la naturaleza hay que invertir mucho dinero.
Y lo tercero que el hidrógeno tiene es que su combustión ni se ve, ni se siente, ni se oye, entonces se incrementa mucho más la inversión en la electrónica para detectar mal funcionamiento del equipo. Estamos hablando de que vehículos convencionales, como el que utiliza cualquier ciudadano común y corriente del país, que paga por su vehículo unos 40 millones de pesos a costos de hoy, si fuéramos a utilizar cel de combustible, estaría pagando entre 120 y 130 millones de pesos. Los transportadores de Medellín continúan con sus expectativas frente a la operación del sistema MetroPlus, pues ellos también le quieren apostar al mejoramiento de la movilidad. Para nosotros sería indiferente el combustible a operar o con el cual vamos a consumir en nuestros vehículos. Pero lo preponderante acá es la estructura del Estado, la responsabilidad del Estado en producir, si es gas, en producir el gas, hasta cuándo hay yacimientos de gas, hasta cuándo vamos a operar con gas y hasta cuándo va a haber esa sostenibilidad. Entonces el transportador estará siempre presto y listo a operar, porque así lo ha dicho públicamente el transporte. El transportador quiere seguir operando el MetroPlus, quiere que se lo adjudiquen, estamos preparados para hacer las inversiones, pero que no nos pongan, así como nos pusieron a cambiar de la gasolina al diésel, que cambiemos del diésel al gas y eso vaya a fallar en el tiempo. Entonces queremos que seamos respetuosos, queremos que haya claridad en el tiempo y que el transportador y la comunidad sea la que ganan en la operación y en el dinero que vale el pasaje para poder que se le preste un servicio eficiente y oportuno a todos los habitantes de Medellín y del área metropolitana. ¿Qué tan costoso puede ser entrar a investigar el tema de celdas de combustible? Ahora mencionabas, Carlos, que ya había una universidad haciéndolo, pero ¿qué tan costoso podrá ser eso y en qué tiempo podrá ser una realidad, por lo menos a nivel de vehículos pequeños? A nivel nacional y dadas las condiciones económicas del país, en un plazo de 10 años yo no veo posible eso. Ya a nivel de Europa y el Japón ya tiene una flotilla alrededor de unos 50, 60 buses movidos con cel de combustible, pero ellos tienen cierta facilidad económica. Hace unos 3, 4 años la Universidad Pontificia Bolivariana hizo un diseño con una pequeña cel de combustible para encender un bombillo de estos comunes y silvestres que tenemos en nuestros hogares. El proyecto costó alrededor de 18 a 20 millones de pesos sin contar con los investigadores. La cel de combustible tiene una parte que es la más costosa y es lo que se llama la membrana, que es la que permite transformar la energía de ese combustible en energía eléctrica. Una membranita de alrededor del tamaño de un pañuelo, que tenemos cualquiera de nosotros, puede estar valiendo entre 7 y 8 millones de pesos. No se fabrica en el país, no tenemos la tecnología para trabajarla aquí. Entonces yo considero de que lo de la cel de combustible nos demoramos mucho todavía para implementarla como se debe en el transporte masivo. Contraseña ITM también consulta la opinión de la gente y tiene en cuenta las preguntas de la gente. Vamos a dar paso a una pregunta del público. Bueno, yo te hago una pregunta, a ver si el MetroPlus se podría mover con energía solar. Muchas gracias por la pregunta. El profesor Carlos tiene una respuesta entonces a esta inquietud. Hablar del gran sueño de mover el MetroPlus con paneles solares, requeriríamos de un área muy grande de panel solar para que en tu casa, y vamos a poner un ejemplo particular, tú puedas encender una grabadorcita de las convencionales, que la energía sea suministrada por un panel solar, se requeriría una área de panel solar del orden de 2 a 3 metros cuadrados. Y si ya requerimos transporte masivo, imaginen ustedes encima del bus un área de panel solar inmensa para poder tener la potencia necesaria para mover el vehículo. Pero estamos hablando hoy, es decir, con el desarrollo actual de la tecnología de celdas solares, ¿es posible que en el futuro la eficiencia haya mejorado hasta el punto de que en una menor área tenga yo mayor conversión de energía? ¿O definitivamente hay una limitante en términos de superficie? Es posible para transporte